Les voy a hablar de la escuela de Ñorquín, de los campamentos militares, de la escuela de Chosmalal, pero me parece importante contarles, por ejemplo, que el año que viene la escuela 61 de nuestra capital va a cumplir 100 años. Claro. Y la escuela 2, que fue la primera escuela de la capital de Neuquén, de la Confluencia, esa es la primera escuela en 1904. Y la escuela 2 tiene una historia muy rica y tiene un archivo escolar muy lindo en el que, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en ese archivo escolar, encontramos eh, el primer chat que hacían los alumnos por allá por 1940, 1945. ¿Y cómo era esto de los chats? Los chicos se escribían cartas, tenían correspondencia epistolar con otros chicos de otras escuelas del país. Entonces se escribían, por ejemplo, con Misiones, con Tucumán, con Entre Ríos, con Santa Fe, y se contaban cómo eran sus pueblos, cómo eran sus ciudades. Y la carta la hacían en la escuela, porque, claro, formaba parte, ¿no es cierto?, del aprendizaje de cómo escribir, de la ortografía, de cómo hacer una carta, de cómo expresarse. Entonces, esa correspondencia epistolar fue el primer chat que tuvieron los chicos y se mandaban cartas y en una de ellas encontramos, cuando estuvimos organizando el archivo, encontramos semillas en un sobre, porque Mirá había un vos. alumno que yo no recuerdo si era de Entre Ríos o de Santa Fe, que vivía en el campo y mandaba semillas de lo que ellos sembraban en ese campo. Y Giselle, algunos mandaban fotos. el, Sí, el edificio de la número 2, el que estaba allí en la diagonal Alvear, ¿ya era ese edificio? en la época que yo te estoy hablando, en 1940 más o menos, sí. Claro. El primer edificio de la escuela 2 tuvo tres edificios, antes de este que tiene ahora, en la calle San Juan. El primer edificio de la escuela 2, en 1904, eh, era un edificio de adobe, eh, y el segundo también, pertenecieron a Francisco Bueno, que era un poblador, porque cuando en 1903 viene el inspector de los territorios a Neuquén, que era Raúl B. Díaz, era el inspector general de todos los territorios, él era, el inspector general era como los ojos del Consejo de Educación Nacional en Claro. el territorio. Entonces, cuando viene Raúl B. Díaz, dice, no hay niños en la confluencia. En ese momento no se levantaban edificios, se alquilaban casas para poder trabajar en una escuela. Y bueno, Raúl B. Díaz, en 1904, a raíz de un pedido de unas vecinas que se juntaron y que pedían la escuela, ya estaba Buquet Roldán y quería trasladarla con el traslado de la capital a Neuquén, entonces ahí se hace la primera escuela, en 1904. La primera escuela Y la número 2, escuela claro. la primera escuela de Neuquén en 1904 era una escuela que juntaba en sus patios, en sus aulas, que reunía a todos. Tenemos un problema de señal, estamos teniendo un problema de señal de internet para lo que es el Zoom. Realmente se nos complica mucho, me parece que la vamos a reanudar por... Ahí volvió. Giselle, estábamos ahí Ahí tratando de volvió, ¿sí? solucionar un problema de internet, de comunicación. Estábamos en la escuela número 2, los edificios que tuvo. Claro, uno recuerda por allí el más cercano, el que estaba en ese triángulo que conforma la diagonal Alvear con Carlos H. Rodríguez, la Exactamente. avenida. Bueno,
Y en el 75 ya es el nuevo edificio de la escuela número 2 de donde hemos egresado. Claro, ese edificio al que vos te referís se inaugura en 1911, Claro. que es donde está ahora la Escuela de Música. Bueno, y vos me preguntabas de las primeras escuelas. Bueno, te voy a hablar de las primeras escuelas debido a este problema de conectividad que no vamos a ir ahora hacia las primeras escuelas de Neuquén. La primera escuela de Neuquén funcionó en un campamento militar, que era el campamento de Ñorquín. Claro. En Ñorquín, que queda en el norte, cerca de Chosmalal, allí en ese campamento militar, Elías Paz, que era el jefe de la brigada, levanta una escuela. Y cuando decimos levanta una escuela, no nos imaginemos una escuela como las de ahora. Era un campamento militar con casas de barro y techos de paja. Claro. Era un caserío en Ñorquín. Entonces ahí había un cabo, que era el cabo Pedro de Marchi, que le daba clases a los hijos de los militares, de los soldados y a los pobladores, porque ya había pobladores en esos lugares cuando llegó el ejército. Y muchos de esos pobladores eran chilenos. Entonces, bueno, se levanta, se da clases en esa escuela. El Consejo Nacional de Educación lo reconoce a De Marchi porque él pide, junto con su jefe, que reconozcan que él daba clases, que lo reconozcan a De Marchi como director de la escuela de Ñorquín. Bien, Después, en Giselle, 1887, lo dejan cesante a De Marchi, ¿sí? La idea era hacer una primera invitación, una aproximación. Quiero recordar que este tema es sumamente apasionante, forma parte de un conversatorio que va a comenzar mañana, ¿verdad? Mañana 10 es el primer ciclo o el primer encuentro de este ciclo, Historia de las Escuelas del Territorio de Neuquén. Va a disertar Giselle Jensen mañana referido a este tema, ¿verdad? Las escuelas hasta 1920-22. Sí, mañana vamos a hablar exactamente de este tema. Y bueno, lo que te quería decir era que eh, yo soy periodista, en realidad yo no soy profesora de historia, no soy investigadora, yo investigo, porque los investigadores generalmente hacen una reconstrucción de la historia. Yo simplemente me dedico a recopilar datos, a llevarlos a una base y tratar, como dijo Arancibia, que lo replica en su libro Gregorio Álvarez, la memoria de todos esos docentes que sembraron letras del alfabeto por toda la provincia y que gracias a ellos y a las escuelas, Neuquén tiene hoy la historia que contamos.